¿Por qué no usamos instrumentos musicales en el culto a Dios? Se escuchan los himnos, se escuchan las voces, pero no escuchamos los instrumentos. ¿Por qué? ¿Por qué es así? A través de estudio de la palabra de Dios, hermanos, los que ya hemos avanzado considerablemente en el conocimiento de Dios, podemos ver un poquito más. Y aquellos que no podrán fortalecer la razón que Dios da de por qué no usamos instrumentos musicales. No podemos negar, no podemos ni debemos negar que los instrumentos musicales adornan muy bien el canto. El canto, lo que es a capela, lo adornan muy bien. Se escucha muy bien. Levanta mucho ánimo, gozo en el Señor y muchas cosas son innegables. Pero de que la Biblia y Dios en su palabra autorice que los cristianos del siglo XXI usemos instrumentos es algo diferente. Es algo diferente, hermanos. Así es que, ¿qué dice la Biblia? Debemos comprender que la Biblia es la regla de fe, la regla que mide todo pensamiento, pesa todo argumento, y ella nos dice exactamente lo que es correcto y lo que no es correcto. La primera razón que a través de la palabra de Dios encontramos, hermanos, es que no hay autorización de Dios para hacerlo, así de una forma sencilla. Debe haber autorización por Dios a través de su palabra. La palabra de Dios es la regla. Hemos dicho ya a través de nuestro estudio bíblico hace algunos minutos que hay una frase que circula hace mucho tiempo en la sociedad diciendo que cada cabeza es un mundo. ¿Por qué? Porque cada uno pensamos diferentes. Y de hecho hay un argumento en el grupo ateísta que no cree en la Biblia y dice, es que en realidad no es posible llegar al conocimiento pleno. ¿Por qué? Porque cada persona entiende la Biblia a su manera. Y de ahí que ha desanimado, hermanos, amigos y gente, a muchas personas en la búsqueda de la verdad, pensando que no es posible llegar a la verdad. Y sí es verdad que cada cabeza es un mundo. Y sí es verdad que hay muchas personas no preparadas para interpretar la Biblia, que cada uno lo entienda a su manera. Imagínense que siguiéramos esa regla. Un día creeríamos una cosa y otro día creeríamos algo diferente. Pero en realidad, ¿es posible entender la Biblia? Claro que sí. A través de nuestro estudio bíblico hemos visto diferentes herramientas que la misma Biblia presenta para poder interpretarlo correctamente. De ahí que la palabra de Dios es la regla de fe, la regla que debe usarse para que a través de ella Dios autorice o descalifique ciertas acciones de la iglesia. En 1 de Pedro 4:11, si alguno hable conforme o de acuerdo, como dicen otras traducciones, conforme a las palabras de Dios. Para hacer algo nosotros debemos apoyarnos y fundamentarnos en las palabras de Dios que están en su santo libro. De otra manera tendríamos que omitir totalmente este texto, 1 Pedro 4:11. En primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo y Apolos hicieron algo en la iglesia en Corinto. Ellos, Pablo, Apolos y aún Pedro, colaborar en esta iglesia local en Corinto, hicieron algo que marcaron claramente que la Biblia era la regla de fe, que no podían sobrepasar los linderos o la línea de lo escrito, no podían pasar sobre lo escrito o ir más allá de lo escrito. En 1 Corintios 4:6 dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Así es que lo que podía unificar a los miembros de la iglesia en Corinto es simplemente respetar la regla de lo escrito. Lo que Pablo escribía era la regla de fe. De ahí para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Pablo y Apolos, mientras estaban en la iglesia en Corinto, hermanos, se sujetaban a lo que el Espíritu Santo les daba, que hablasen o escribiesen. Según a los Corintios 2, 12 y verso 13, dice de esta manera, hablando al respecto. 1 Corintios 2, 12 y 13. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, hablando del Espíritu Santo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y qué ha concedido a los apóstoles? Verso 13, lo cual también hablamos,
Note bien, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así es que ellos no hablaban como con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Hay otra traducción que dice, sino las que nos proporciona el Espíritu, o la que nos habla el Espíritu. De ahí, hermanos, que la Biblia es muy clara al hablar que ella es la regla de fe. No podemos sobrepasar lo que está escrito. Cuando una teoría es falsa, hay muchos textos que se levantan desmintiendo tal teoría. Pero respecto a este tema de los instrumentos, siempre se ha considerado el Salmo 150, verso 3 al verso 5, diciendo, bueno, ¿y qué del Salmo 150? Que habla de instrumentos. La Biblia, dicen ellos, claramente, la Biblia, hermanos, la Biblia enseña Salmo 150 de bocinas, de arpas, de panderos, de flautas, de símbolos resonantes. Habla de ello. ¿Qué de ello? Bueno, leyendo Salmo 150, dice verso 3, alabale con son de bocina, alabale con salterio y arpa, alabale con pandero y danza, alabale con cuerdas y flautas, alabale con címbalos resonantes, alabale con címbalos de júbilo. ¿Qué es lo que cómo podemos nosotros, debiéramos cada cristiano, tomar el Salmo 150, versos 3 al 5? ¿Qué es el punto aquí? Bueno, es muy sencillo, hermanos. Simple y sencillamente, una cosa que debemos comprender antes de entender que Cristo abolió la ley, las ordenanzas del antiguo pacto, debemos comprender una cosa, que los salmos, los mismos salmos, ellos formaban parte del Antiguo Testamento, cosa que muchas veces no se sabía. Es decir, hermanos, que la ley era formada no solamente por lo que se escribió en Sinaí, en Monte Oreb, en Sinaí, sino que la ley es compuesta también por los salmos. Eso es increíble. Y Jesús lo afirma. Por ejemplo, venga conmigo al libro de Juan, capítulo 10, verso 33, y específicamente el verso 34. Juan 10, 33 y 34. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te pedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. En el verso 34 Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Ahora, ¿qué podían argumentar los judíos? Exactamente, estaba escrito en la ley. Yo dije, dioses sois. Concretamente, ¿en qué parte, cuál es el contexto, en qué parte del Antiguo Testamento estaba escrito esta frase que Jesús está citando? Bueno, estaba en el Salmo 82, verso 6. Salmo 82, verso 6. Dice el contexto de este texto del libro de Juan. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros sois hijos del Altísimo. Hijos del Altísimo. Jesús mismo argumenta que los salmos formaban parte de la ley. Otro ejemplo muy claro, hermanos, amigo oyente, es Juan 15, 24 y 25. Juan 15, 24 y 25. Dice el texto, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Verso 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Sin causa me aborrecieron. Así es que, hermanos, el contexto es Salmo 35, 19. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Así es que, hermanos, el punto es que no tenemos autorización de la Biblia, pero la ley fue abolida del antiguo pacto cuando Cristo murió. Tendríamos que omitir todos estos pasajes. En otras palabras, estamos diciendo que Salmo 150 no podemos usarlo porque era parte de la ley del antiguo pacto. Era una forma de adoración antigua bajo el Antiguo Testamento. Efesios capítulo 2, verso 15 dice claramente, porque verso 14, Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, es decir, pueblo judío y pueblo gentil, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué era la pared que separaba a judíos y gentiles? La ley misma. Gentiles no tenían ley, judíos sí tenían ley.
Por eso es que menospreciaban judíos a gentiles. Por eso no querían juntarse con ellos, dice allá en el libro de Juan capítulo 4. Judíos y gentiles no se tratan entre sí. Así es que él derribó la pared intermedia de separación. ¿Cómo lo hizo? Verso 15 lo explica. Aboliendo en su carne. La palabra abolir significa invalidar, abolir, dejar de, pierde el valor, estar algo en continua validez. Aboliendo su carne. ¿Qué cosa abolió en su carne, en su cuerpo cuando él murió? Bueno, las enemistades. Pero ¿cómo podía abolir las enemistades sin abolir la ley? Tenía que quitar la pared de separación. Ahora, note bien que abolió las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Cuáles son esos mandamientos expresados en ordenanzas? Según Hebreos capítulo 1, dice verso 1 en delante que el Antiguo Testamento tenía también un culto y un santuario terrenal. Y tenía también tenía ordenanzas de culto, según versículo 2 de Hebreos capítulo 9. Así es que a eso se refiere este texto. Ahora, hay algo más, hermanos. En Hebreos capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, hay textos muy claves para poder entender esto acerca de la abolición del acta de decretos de la ley del antiguo pacto. En Hebreos capítulo 8, verso 6, por ejemplo, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Hermanos, aclaramos una cosa, y las personas, lectores de la Biblia, no tienen que confundirse. Un pacto es un testamento. Y un testamento se cumple cuando el testador muere, según Hebreos capítulo 9. Ahora, si hay un testamento, obvio que puede cumplirse cuando el testador muere. Pero la pregunta es, si hay dos testamentos, ¿podrán cumplirse ambos testamentos al mismo tiempo? Y más, ¿por qué existe un segundo testamento si existía un testamento? Hermano, amigo oyente, es ilógico, usando un sentido común y simple en las Escrituras. Ahora, como alguien dijo, ¿usted está diciendo que entonces Jesús abolió desde Génesis hasta Malaquías? No, no estamos diciendo eso. Note bien que la palabra pacto o ley se establece en Sinaí. Hay un libro del cual fue rociado con la sangre de animales. Y dijo, este es el pacto entre Dios y vosotros, al pueblo judío. Con nosotros, no con otras naciones. Hizo pacto Dios en Horeb. Así es que pacto se refiere a ese acuerdo entre cumplir la ley de Jehová dada en Sinaí con el pueblo judío. De ahí que, por ejemplo, Cantar de los Cantares es un libro poético, no es parte de la ley. Pero Levítico sí es parte de la ley. Así es que, hermanos, amigo oyente, estamos siendo muy claros. Hay libros de historia, hay libros de poesía, hay libros de profecía. ¿Qué es específicamente pacto lo que Dios abolió? La ley, la ley. Así es que si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente, dice el escritor a los Hebreos, Hebreos 8:7, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Hermanos, usando un sentido obvio y lógico. Si uno es bueno, ¿para qué un segundo? Todo lector de Biblia debe contestar estas preguntas. En Hebreos 8:13 dice, agrega, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. En el sentido absoluto, no. Note bien este detalle. Desaparecer tiene que ver con la palabra abolición. Abolió las enemistades, abolió la ley. Ahora, una ley puede dejar de existir, hermanos, y estar en vigor y existir literalmente en algún armario, en un escritorio, a través de papel. Claro que sí, literalmente puede existir. Nuestras Biblias en los 66 libros contienen libro de ley, Deuteronomio, Levíticos. Note bien eso. Pero no quiere decir que está en vigor que hoy sacrifiquemos animales. No quiere decir que está en vigor hoy en día que tengamos que hacer ciertas cosas que existían en la ley. Correcto. Así es que el mismo diezmo es parte de la ley.
Así que, hermanos, note bien Hebreos 8:13. Una vez más, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Todo lector de Biblia debe contestar, está próximo a desaparecer. ¿Ya desapareció o aún no desaparece? En el sentido literal, no, en el sentido de abolición. ¿Cuándo fue abolido? Debe contestar eso. Y si no, debe explicar qué significa desaparecer. Y si es literal, no. Existe hoy en día miles y millones de copias en la Biblia. Así es que significa abolir. Y debe contestarse cuándo habría de ser abolido. Así es que avanzamos un poquito más, hermanos. Hay innumerables pasajes que hablan acerca de la ley. Y Cristo mismo, Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 6. De Cristo desligasteis los que por la ley os justificáis. ¿Cómo? ¿Qué parte de la ley los Gálatas querían cumplir? El circuncidarse. Y pudiéramos hablar muchos. Colosenses, Pablo dijo a los colosenses también. Era sombra de lo que había de venir. Acerca de luna nueva, días de reposo, etcétera. Hay mucho contexto si el hombre y mujer quieren entender eso. ¿Por qué no usamos instrumentos? Es la pregunta. Bueno, no tenemos autorización de Dios para hacerlo. La regla de fe es la Biblia. La Biblia enseña que la ley fue abolida, anulada cuando Cristo murió. Y con ello el Salmo 150. Pero hay algo más, hermano. No hay evidencia que los primeros cristianos usaron instrumentos durante el Nuevo Testamento. Es algo muy práctico. Judíos se hacían judíos, los que no eran judíos, que vivían bajo el techo de los judíos hebreos, se circuncidaban para poder abrazar la religión judía y quedarse en casa en el Antiguo Testamento. Ahora, para hacerse un cristiano es bajo el Nuevo Testamento, no esta información en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El eunuco, el líder de Tiatira, los 3,000, muchos de ellos fueron bautizados y se hicieron cristianos. 11:26 en Antioquía fueron llamados cristianos. Así es que no hay evidencia que cristianos usaron instrumentos durante el Nuevo Testamento. Es algo, hermanos, increíble. Yo me maravillo cuando leo Mateo 26, 29 y 30. ¿Por qué? Yo pregunto, si es un tema que es un tema de discusión, si yo debo usar instrumentos o no. Debo preguntar, ¿Cristo Jesús cantó en algún momento? Sí cantó. ¿Alabó a Dios? Sí alabó a Dios. ¿Dónde lo hizo? En Mateo 26:30. Exactamente después establecido la Santa Cena. Cantó un himno, solo que no dice qué número ni qué nombre del himno, ¿correcto? Pero nos debe llamar la atención que cuando la Escritura dice que Cristo mismo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que estableció y constituyó, Efesios capítulo 4, verso 11, a pastores y maestros, el que constituyó, el que subió y bajó hasta lo más bajo, el de toda autoridad, Mateo 28, 18, toda autoridad me dan los cielos. Él mismo no usó instrumentos, él cantó con su boca. Y hermanos, creo que debiera ser suficiente para mí, mas muchos no lo es para muchos. Mateo 26, 29 dice, os digo desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Verso 30, Mateo 26, 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Cree usted, hermanos, amigo oyente, que si hubiesen los apóstoles tenido algunos instrumentos musicales en aquel lugar, se hubiese omitido del texto verso 30? ¿Cree usted que el mismo Salvador hubiera permitido que Mateo no escribiera acerca de esos instrumentos que estaban en aquella sala? Siendo que Cristo mismo autoriza los instrumentos musicales. Hermano, yo creo que no. Cada detalle Jesús en Mateo 26, 26 habló de la Santa Cena. Dijo pan sin levadura, dijo lo partió, dijo hagan memoria de mí, dijo cómanlo, dijo beban de la copa. Cada detalle que se usa literalmente en un mandamiento, Jesús lo incluyó por autoridad divina. Es magnífico esto. ¿Había pensado en esto? Pero hermanos, desde empezando de Mateo hasta Apocalipsis, cada texto usa el verbo cantar, como los verbos saltar, verbo correr, verbo cantar. Nunca el verbo tocar.
1 Corintios 14:15, que usa la palabra cantaré, aunque está relacionado con los dones milagrosos. Dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Muchos pasajes. Colosenses 3:16, cantando con gracia en vuestros corazones. La palabra de Cristo en abundancia en vosotros. Cantando, usa el verbo cantar. Y el verso 15 de Hebreos 13:15, es el texto, hermanos, creo que es más claro y específico, que por obra del Espíritu Santo quiso desglosarlo, por aquello de que nosotros en siglo XXI, en cualquier tiempo, pudiéramos no entender qué es la alabanza del siglo XXI. Hebreos 13:15 dice así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza. Si el texto hubiese parado ahí, ¿qué implicaría? Que usted puede dar alabanza a Dios con instrumentos o con lo que usted quiera, pero alábelo, ¿correcto? Como da la idea del júbilo, etcétera, del Salmo 150, incluyendo instrumentos, incluyendo arpas, incluyendo flautas. Pero no termina el texto allí, coma, dice, es decir, específicamente, fruto de labios. La alabanza viene del fruto de labios. ¿Y qué es el fruto de labios? Canto. ¿Qué es el fruto de instrumentos? Música. Y música y canto no es lo mismo. Fruto, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Así es que, ¿por qué no usan ustedes instrumentos musicales? No tenemos autorización de parte de Dios. La regla de fe no lo dice. La ley fue anulada del Antiguo Testamento. No hay evidencia que cristianos usaron instrumentos musicales, ni hay ni una sola. Y usarlo simplemente es desobediencia total a la autoridad de Dios y de Cristo mismo. Hay muchos ejemplos. Levíticos 10:1 y 2. La pregunta que se hace al leer el verso 1 es, ¿por qué murió Nadab y Abiú? Hermano, la respuesta, amigo oyente, es muy sencilla. Ellos obraron fuera de la autoridad divina. Levíticos 11:1 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Nunca les mandó. Salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Cuál fue la lección para Israel aquel tiempo? Ni siquiera Aarón el padre pudo hacer luto. Dios era tanto la indignación de cuando alguien obra fuera de su autoridad. Hermanos, amigo oyente, si usted tiene hijos y le dice a su hijo, tráeme, yo no sé qué cosa, tráeme la escoba que está ahí y le trae el trapeador. Muchos padres son desesperados y no hay que exasperar a los hijos y no hacerlos, castigarlos demasiado que lo destruyas. Son capaces de golpearlos, ¿verdad que sí? Si usted va en México, no aquí en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos ya uno se paga todo. No ven al dueño de la tienda usted. En México sí tiene que ir con la tienda de Doña Chonita de la esquina. Doña Chonita, quiero un kilo de azúcar. Y si Doña Chonita le da 1 kilo de sal, mirará usted cómo se va a poner. ¿Qué? Yo no le pedí sal, le pedí azúcar. ¿Okay? Hermanos, Dios es así, amigo oyente. Dios pide lo que Él especifica que pide. Así es que Nadab y Abiú quisieron ofrecer lo que ellos quisieron y murieron quemados. Punto. No hay nada que más interpretar aquí. Hay muchos ejemplos donde hacer algo fuera de la autoridad divina es pecaminoso. ¿Recuerda usted el caso de Saúl? Primero Samuel 15, todo el capítulo 15, pero verso 1 al 3, Dios fue muy específico en que estuviera atento a las palabras, Josué. No lo hizo y desobedeció. En el 15:1, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. ¿Qué le dice esto? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Mucha similitud, ¿verdad? En el 4:11, primera de Pedro. Así es que está atento a las palabras de Jehová. Ahí está Samuel diciéndole a Saúl. Así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, verso 2, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Ahora, hermanos, escuche bien esto. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Dios hubiese dicho, destruye todo lo que él tiene y regresa.
Se fijan en eso, que Dios pudo haber hecho eso, con decir todo es todo. Pero Dios sabía cómo somos nosotros. Dios le dijo a través de Samuel a Saúl, mira, destruye todo, no te apiades de todo lo que tiene. Y si Saúl dijera, todo, ¿qué es todo? Dios misericordioso y en toda su bondad dice, mira, mata hombres, toma nota, hombres, sabemos que es un hombre, sexo masculino, mujeres, niños, ¿oíste bien? Sí, niños. Y aquí quiero explicar algo muy rápido, porque alguien dice, hermanos, Dios misericordioso, ¿cómo mandó matar muchos niños? Oh, no es de Dios que yo quiero conocer. Escuche bien esto, los niños son sin pecado, son parte del reino, mueren, simplemente van con Dios, que nunca salieron de allí. Preocúpese usted, porque usted ya salió del reino y fue al reino de Colosenses 1, 11 y 12, al mundo de pecaminoso, y si usted muere va al infierno. Preocúpese por usted. Dios simplemente recogió lo suyo, que ya era limpio, sin pecado. Pero dice, pero las mujeres eran pecaminosas, y los hombres adultos eran responsables, ya ellos apoyaron el evitar que pasara por ahí donde estaban ellos cuando estuvieron de Egipto, punto. ¿Ok? Así rápidamente. Ahora, ¿qué dice? Mujeres, niños y aún los de pecho. ¿Oyó bien? Sí, los de pecho. Pero en animales, Dios fue específico. Vacas, número 1, ovejas, camellos y asno. Y Dios es muy específico. Y quiero decir con esto, hermanos, ¿y los puercos? ¿No tendrían puercos, cerdos? Pero Dios dijo todo, pero Dios quiso especificar algo que posiblemente iba a decir el pueblo, bueno, estas vacas están muy buenas. ¿Qué se ofrecen al altar? Vacas, ovejas y ovejas. ¿Y sabe qué? Y usted dice, ¿y por qué, hermanos, camellos y asnos? Medios de transporte, muy bueno, muy bueno. Oh, bendito Dios, sabio en todo. Nosotros no sabemos nada. Debemos ser respetuosos ante tu autoridad. Ahora la pregunta es, ¿hizo eso? ¿Saúl cumplió lo que le dijo Dios a través de Samuel? Hermano, siga conmigo la lectura, verso 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron, no, eso sí. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciéndole, Samuel, ve y habla con Saúl. Le dice en el verso 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Así es, hermanos, amigo oyente. El que obra sin autoridad, se da la vuelta y le da la espalda. Pues a mí me gustan muchos instrumentos y además sé tocar muy bien. Y le da la espalda, como lo hizo Saúl a Dios. Y Dios dice, me pesa haber puesto a Saúl por rey. No ha cumplido, ¿qué? Mis palabras. Se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Verso 24 del 15, primero Samuel. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Finalmente, al principio no quería aceptarlo, pero finalmente Saúl aceptó lo que tenía que reconocer. Dijo, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová. ¿Cuál mandamiento? Pues la orden con especificaciones. He quebrantado el mandamiento de Jehová y que tus palabras. Porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel le respondió a Saúl, no volveré contigo. ¿Por qué? Porque desechaste la palabra de Jehová. Eso es desechar la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y ésta se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Usted sabe la historia que pasó después con Saúl. Se convirtió en Saúl muy celoso. Después de ser un hombre muy noble, grande y fuerte, que tenía la perspectiva de ser un gran rey, por su obstinación y su desobediencia y su pecado a las especificaciones de Dios, se volvió un hombre amargado con un espíritu que le atormentaba, queriendo matar a David una y otra vez. Así es que, hermanos, usarlo simplemente sería desobediencia a Dios. Sería desobediencia a Dios. Pero por último, por si fuera poco, hermanos, amigo oyente, sentido común. Hoy en día estamos viviendo bajo el tiempo de los nuevos adoradores. A través de la Biblia vemos 3 clases de adoraciones. 3 clases de adoraciones, sí. Era patriarcal.
Cualquier lugar. Erigían como en el caso de Abraham, hermanos, o Jacob, erigían un altar con piedra, leña, en cualquier lugar. Segundo lugar, la adoración en tiempo de Moisés. No era cualquier lugar ahora, era desde el tabernáculo movible y con sacerdotes, con levitas y con animales, etcétera, etcétera. Ya con una ley. Y tercer lugar, Nuevo Testamento, los nuevos adoradores de Juan 4:24. La hora es y ahora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:24. Preguntas al versículo 23. Los verdaderos adoradores, dice Jesús, ¿que entonces no todos somos verdaderos adoradores? Dijera la mujer samaritana. Si existe verdaderos, entonces ¿qué? Hay falsos. Si existe la luz, entonces ¿qué? Hay las tinieblas. Si existe la verdad, entonces ¿qué? Existe el error. Así es que, hermanos, amigo oyente, si existen los verdaderos adoradores, existen los falsos adoradores. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora, note bien, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué quiere decir con esto esta frase gramatical? Que entonces Dios no busca a todos los adoradores. La palabra tales especifica la clase de adoradores que Él está identificando para que le adoren. Y la palabra en espíritu y en verdad bajo un nuevo régimen del Nuevo Testamento, bajo la gracia. 1 Pedro 2:5 es algo tan sencillo de entender. Vosotros también como piedras vivas, los cristianos, quienes estaban en el Ponto, Galacia, Capadocia, Misia, recibieron la carta del apóstol Pedro, la primera y también la segunda. Ellos sabían de sacrificios espirituales, ellos sabían de derramamiento de sangre, ellos sabían perfectamente lo que eran los ritos judaicos. De tal manera, ahora usando una ilustración como del templo, Pedro les dice a ellos, vosotros también, hablando de Cristo como la principal piedra, verso 4, 1 Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios, plural, espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora son sacrificios espirituales, hermanos. Y ahora escuche bien esto. Cuando especifica sacrificio espiritual, exceptúa el sacrificio de animal, sacrificio de todo tipo, que sea algo literal o material, en otras palabras, valga la redundancia, de materia. Ahora quiere, Colosenses 3:16, cantando en los corazones. Quiero con corazones gozosos cantando a Dios, glorificando su nombre, Hebreos 13:15, que confiesan su autoridad y exaltan su supremacía y ofrecen sacrificios espirituales, y esos son los aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así es que cuando nosotros cantamos sin instrumentos, usamos nuestros corazones, elevamos nuestras almas al Creador, hermanos, eso es sacrificio de alabanza singular 1. Cuando oramos, sube como el humo nuestras oraciones delante del Creador, es otra sacrificio. Hay varios sacrificios. Celebramos la Santa Cena cada domingo, etcétera, etcétera. Así que, hermanos, por último, y alguien dijo, hermano, ¿no se le está pasando algo? ¿Qué cosa? ¿Y qué de las arpas en el cielo? En el cielo va a haber arpas, aquí en la tierra no, pero mire, la evidencia es que allá va a haber arpas literales. ¿En verdad? Apocalipsis capítulo 5, verso 8. Aquí está el argumento. Dice, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Así es que, dice, ahí está, hermano, no hay argumento. Todos tenían arpas, todos tenían arpas. Bien, veamos interpretando la Biblia correctamente si son arpas. Primero, número 1. Si las arpas son literales, la pregunta es, ¿las copas también son literales? ¿O solamente las arpas son literales? O todo el texto es literal o todo el texto es simbólico. La verdad, hermanos, es que no son literales ni las arpas ni las copas, que están llenas de oro. ¿Por qué? Porque si dijéramos que sí son literales, el punto es, dice que las copas llenas de oro de incienso, que son, otras traducciones más correctamente, dice que representan
las oraciones de los santos. Así es que una copa llena de oro de incienso, porque el incienso, humo y se eleva, representan las oraciones. ¿Y por qué solamente las arpas sí son literales? Las arpas, hermanos, significan y representan alabanza. Ahora, por si fuera poco, el lector de este capítulo 5, verso 8, debe contestar la siguiente pregunta. Si todos tenían arpas, la pregunta es en tu iglesia, ¿todos tienen instrumentos? Porque sería un gran fallo al cumplimiento de este texto, ¿correcto? No, hermanos, solamente algunos. Entonces, ¿por qué no todos tienen? Porque el texto dice que todos tenían arpas. ¿Y por qué ustedes no todos tienen instrumentos? Hermanos, amigo oyente, no estoy siendo un necio, amigo oyente, con todo respeto. Estoy siendo cuerdo y congruente, como dijo Pablo a Agripa. No, muchas palabras no vuelven loco. Es simplemente, el texto es muy sencillo. Debemos interpretarlo correctamente. Así es que, hermanos, aparte de ello, ¿cómo es que puede haber instrumentos musicales en el cielo? Cuando 1 Corintios 15:50 dice, pero esto digo, hermanos, acerca de la resurrección, que la carne y la sangre, cosas literales o materiales, no pueden heredar el reino de Dios. Hermanos, amigo oyente, sería totalmente ilógico e incongruente el pensar que en este cielo pasará la tierra, 2 Pedro 3:10, 10 y 11 y 12, que pasará la tierra con estruendo, que todo va a ser destruido excepto las arpas irán al cielo. Es totalmente incongruente e ilógico. Hermanos, amigo oyente, quiero despedirme de este sermón hablando de parte de Dios, diciendo, yo no quiero ir a un cielo donde haya cosas literales. No, Señor, ya estoy cansado de tratar con las cosas materiales de ese mundo. Voy a un reino espiritual eterno completamente, donde Apocalipsis 21 dice que no hay frío ni calor, no hay lágrimas, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Así es que es totalmente falso. Y usted dice, ¿las arpas? No, las arpas eran en el tiempo de David. Las arpas eran en el tiempo de David. Así es que la pregunta es, y fue, y será, ¿por qué la iglesia del Señor Jesús? ¿Por qué los cristianos no usamos instrumentos? ¿Por qué? En conclusión, no usamos instrumentos musicales en la adoración, porque no tenemos autoridad de parte de Dios para hacerlo. La ley del Antiguo Testamento fue abolida junto con el Salmo 150. No hay ejemplos de los primeros cristianos que hayan usado instrumentos en el culto, ni siquiera uno solo. Usar instrumentos es pecaminoso a Dios, declara desobediencia clara a la voluntad de Dios. Y hermanos, amigo oyente, gracias al Señor que vivimos bajo la era de los nuevos adoradores, la era de la gracia, la era donde Dios pasó a un plano diferente, donde dejó de recibir a animales, a granos, a primicias, etcétera, etcétera, instrumentos. Ahora estamos bajo la era espiritual. ¿Es usted un cristiano realmente que está adorando en espíritu al Creador? Si es así, entonces usted definitivamente será uno que no usa instrumentos. Si usted ha entendido este mensaje, hermanos, amigo oyente, pongámonos de pie y cantemos con nuestros corazones, elevando un canto al Señor en esta mañana. Puestos de pie, por favor, Dios les bendiga.